Paz de Cristo, hermanos. Pues hoy es un gusto saludarles. Me toca compartirles un breve testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida en estos últimos meses, días. Eh, pues es algo grande lo que Dios ha trabajado en mi vida, en mi espíritu en estos últimos meses. Les empezaré contando en cuanto a cómo fueron pasando las cosas. La verdad fue una situación que pasó muy rápido. El año pasado, justamente en el 2019, yo a principios de año ya sentía tener algunos cambios en mi cuerpo de salud, en cuestión de salud. Pues por una u otras circunstancias que se fueron dando, pues no me atendí, digamos, al momento por diferentes situaciones. Muchas de las veces nosotras como mujeres regularmente decimos pues darle prioridad más bien a otras cuestiones en la familia, y a veces uno se va dejando. Recuerdo bien que más o menos como a principios del mes de diciembre eh, yo empecé a sentir un poco ya más claras las molestias. Eh, Principalmente pues empezaron como unas pequeñas punzadas que me daban en mi seno derecho. Yo regularmente pensaba y decía, pues son a lo mejor algunas síntomas a lo mejor del mismo periodo de la mujer, ¿no? Y lo iba dejando. La situación no era tan molesta para mí, y pues de repente no le prestaba tanta atención. Justamente recuerdo y tengo bien presente que en el mes de diciembre del año pasado, del 2019, esto ya no fueron solamente punzadas. Empecé a notar como ya algo más visible. Empecé a sentir una pequeña bolita que empezó a hacerse presente en mi seno, y pues me causó un poquito más de alarma. Yo le comenté a mi esposo y le decía, ya, ahora sí tengo que ir a checarme, pero por la cuestión del mes, que en diciembre ustedes saben, pues se vienen todas las fechas de último año, ¿no? Las fechas navideñas. Opté por hablarle a un doctor que a mí me habían recomendado mucho. Yo estaba muy insistente de ir con él, y cuando hablé resulta que el médico me dice, por el momento no puedo atenderte, estoy cubriendo horarios en el hospital general. Entonces me dijo, puedes volverme a marcar a últimos de año, ya voy a empezar a dar consultas normales. Entonces pues yo dije, bueno, no es tanta la molestia, puedo esperarme. Yo estaba insistente en querer ir con él, y lo dejé así. Justamente se fueron todas las fechas, los días del mes de diciembre, y para últimos la cuestión ya era un poco más incómoda. O sea, yo ya era visible a la vista lo que yo estaba desarrollando en mi cuerpo, ¿no? Y justamente cuando entre el año decido ahora sí volver a marcarle al doctor. Para eso me comunico y me responde pues ahí su secretaria y me dice, el doctor tiene citas disponibles pero hasta dentro de 2 semanas. Entonces cuando a mí me dice eso, yo dije, no, o sea, yo ya no puedo estarme esperando más tiempo. Le comentó a David y mi esposo me dice, no, ¿sabes qué? O sea, ya déjate de estar insistiendo con este doctor, háblale al médico con el que tú siempre has ido. Siento yo que no quería ir con mi doctor por lo mismo, de que ya tenía mucho sin una revisión, sin un chequeo, y yo creo que era como que no quería que el médico me dijera por qué no habías venido desde antes, ¿no? El caso es que me decidí, hablo con el doctor
para cuando le marco, él me da cita dentro de la misma semana y acudo a mi revisión. Mi única preocupación en ese momento pues era eso que me estaba molestando. Cuando llego con él pues me hace las preguntas de rutina, y ya empiezo a explicarle todas las situaciones que yo estaba sintiendo en cuanto a mis cambios de mujer, ¿no? Mis cambios hormonales. Y ya cuando me pasa el chequeo, me dice el doctor, ok, primero quiero hacerte una revisión general y si es necesario pues te mando a hacer algunos estudios, me dice, para ver más a detalle cómo andas, ¿no? Entonces me empieza a revisar y pues sí, o sea, fue su expresión así, o sea, algo, ¿cómo les diré? No muy lo que uno espera, ¿no? O sea, uno dice, yo venía por yo venía por una sola situación y resulta ser que al final no era nada más una sola cosa. En ese momento él me revisa y me dice, pues sí, tienes un bulto, me dice, algo pronunciado, me dice, voy a necesitar mandarte a hacer un ultrasonido mamario. Y de momento pues ya el solamente escuchar de que tienes que tener un examen de ese tipo pues ya te causa alarma, ¿no? Yo empecé a sentir un poco de nervios. Después de eso ya me dijo, te voy a revisar también tu vientre. Y al hacerme la revisión, hermanos, yo empecé a sentir un poco más temor porque ya estaba preocupada por eso. Y después, al momento de hacerme el chequeo con el ultrasonido en mi vientre, me dice, te observo un bulto en tu útero. Y su pregunta fue algo complicada porque en ese momento, o sea, yo ya estaba preocupada y me dice, Claudia, me dice, ¿quieres tener más hijos? Le dije yo, sí, doctor, le dije, de hecho es una de las intenciones por las que yo estoy viniendo a este chequeo. Prácticamente pues quiero saber cómo ando de todo, ¿no? Me dice, muy bien, me dice, pues tienes un bulto, algo crecidito, me dice, en tu útero, voy a tener que mandarte a hacer análisis para saber si te puedo dar algún tratamiento. A mí lo que en ese momento se me quedó mucho porque me está preguntando si quiero tener más hijos. Me dice, nada más tienes un hijo, y le dije sí. Ok, me dijo, pero no me comentó más nada. O sea, el médico trató de no adelantarse a darme ningún diagnóstico hasta que no tuviera él los resultados. Entonces, después de eso ya salimos de ahí y empieza a mandarme todas lo que son los estudios que yo tenía que hacerme, y no me dijo más nada. Pues ya se imaginarán, hermanos, cuando salí de ahí, pues yo salí toda preocupada porque no sabía, o sea, yo realmente estaba yendo nada más por una situación que yo estaba teniendo y no era nada más una, o sea, tenía 2 complicaciones en mi organismo que pues me estaba tomando por sorpresa porque el médico no me estaba diciendo en ese momento nada. Y pues lamentablemente, humanamente, uno pues se adelanta a veces a las cosas y empecé a llenarme de mucho temor. Recuerdo que a mí me decía, no te preocupes, no te adelantes a nada, ten calma, confía en Dios. Y lo que más me repetía yo en la cabeza es, sí, o sea, yo confío en Dios, yo tengo fe en que Él me puede librar de cualquier diagnóstico, pero ¿cómo le hago para aferrarme a todo eso? Me sentía entre que confío, pero al mismo tiempo estoy con mucho temor. Y lo único que le pedía a Dios era, Señor, quítame este miedo.
quítame ese temor, que es lo que menos quiero que empiece a invadirme, porque el miedo pues sabemos que detona, los temores detonan otras cosas. Y de momento empecé a sentir en esos días anteriores, posteriores a los estudios, empecé a sentir como algo que me oprimía el pecho. Sentía como que me faltaba el aire, empezaba a sentir una angustia, algo muy pesado. Y todas las veces en las noches se me iba el sueño, no, nada más de estar pensando, y empezaba a orar, y muchas de las veces desperté a mi esposo y le dije, intercede por mí porque estoy sintiendo algo pesado. Y era eso, o sea, la angustia de no saber qué me iba a pasar, a lo que yo me tenía que enfrentar. En ese momento pues recuerdo que ese día fue un jueves cuando fui a la cita. Para el lunes yo tenía que presentarme a los estudios. Cuando acudí con el radiólogo, antes de eso, el domingo que fui a la iglesia, yo me sentí esa mañana, pero con una necesidad bien fuerte de que se hiciera oración por mí antes de ir a los estudios ese lunes. Y recuerdo que estábamos en el culto y yo traté de poner toda mi carga en ese momento en Dios, y lo único que me enfocaba era en poder transmitir ese gozo, esa paz que solo Dios sabe dar en el culto, cantando las alabanzas con todo el corazón, recuerdo, pero sí con esa necesidad fuerte de que yo quería que se intercediera por mí. Pasó curioso que normalmente el pastor pues pasa a la predicación, y ese día él, pues Dios, yo digo que fue Dios quien puso el sentir de que se hiciera una oración para sanidad antes de que él empezara a predicar. Mi primer pensamiento fue, en cuanto hace el llamado, yo tengo que ser de las primeras. Rápidamente, hermanos, yo no supe ni cómo llegué y me paré. Y mi primer pensamiento en ese momento, en cuanto puse mi pie enfrente al altar, fue: Señor, heme aquí tu sierva, haz, Señor, en mí tu voluntad. Son palabras, hermanos, que nunca en ninguna otra oración en mi vida yo había tenido en mente. Y en ese momento Dios me las puso, y yo estoy 100% segura que fue Él, porque hubo confirmación de eso después en el transcurrir del culto. Yo empecé a orar, hermanos, y sentí como los hermanos que me ministraron en ese momento estuvieron orando tan fuertemente por mí, y sentí clarito, hermanos, cómo hubo esa respaldo y contestación de parte de Dios, porque recuerdo bien que los hermanos empezaron a ministrarme, y justamente empezaron a interceder, y era como algo raro porque yo estaba sintiendo la protección, la cobertura de parte de Dios en ese momento de mi oración, porque sentí la presencia de Dios fuertemente, y al mismo tiempo había algo pesado que me estaba atacando. Entré en mi espíritu a decirle: Señor, líbrame, si es el miedo, si es la angustia lo que está atacando mi cuerpo, y que ahorita no me deja sentir la confianza y la certeza de que yo voy a salir bien de todo esto, hazme libre. Cuando yo dije eso, hermanos, en mi mente se puso el texto, que ni siquiera me lo sé de memoria, pero a partir de ahí me aferré a él. Y fue en Isaías 41:10 donde dice: no temas,
porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando yo escuché ese texto, hermanos, sentí una libertad, una paz, una tranquilidad, una certeza de que Dios estaba obrando en mi vida. Sentí que esa opresión, esa angustia que estaba sintiendo en mi corazón se salió. La deseché. Después de ahí me levanté y me sentía otra. Sentía una tranquilidad de que Dios estaba permitiendo todo esto, que Él tenía algo preparado para mí y que era por parte de Él. Cuando sentí eso ya no me preocupé, me sentí tranquila. Recuerdo que me senté frente a las primeras bancas de la iglesia y lo curioso, la confirmación de que Dios me había dado palabra ese domingo que se oró por mí, fue porque enseguida el pastor continuó su predicación y recuerdo bien que al finalizar la predicación, él concluyó diciendo: hermano, hay que aprender a como el siervo decir: Señor, heme aquí tu siervo, heme aquí tu sierva, haz, Señor, en mí tu voluntad. Fueron justamente las palabras que Dios me dijo que yo dijera cuando me paré en el altar. Y cuando Él dijo eso, para mí hubo confirmación y certeza de que Dios estaba hablándome, de que Dios estaba tratando en mi vida. Desde ese entonces yo empecé a tomarme todo esto como que Dios era el que me iba a llevar, de que Dios iba a tener un propósito para mí dentro de este proceso. Después de eso, hermanos, pues los días siguieron pasando. Fui a mi estudio lo que fue el día lunes y ya no sentí ningún temor, ninguna preocupación. Ahora sí que se lo dejé totalmente a Dios y dejé que Él pues tomara control, ¿no?, de todo lo que iba a suceder. Cuando llego con el radiólogo, me atiende una técnica radióloga y empieza a hacer la revisión. Estaba muy concentrada ella viendo el aparato y me volteaba a ver y luego volteaba a ver el aparato y yo, de verdad, hermanos, era como desde ahí, sí, yo siento que si no se hubiera hecho la oración por mí un día antes, yo hubiera estado súper aterrada, porque la expresión de ella y lo que sucedió, no sé, hubiera provocado que yo estuviera con más temor, pero estaba tranquila. Ella me dice: si me permites, voy a hablarle al médico radiólogo, quiero que él vea conmigo las tomas del ultrasonido. Dije: está bien. Entra el médico radiólogo y me dice: ¿cuántos años tienes? Le dije: 31. Le digo, me dice, ok, me dice, ya empieza a revisar todo y me dice: me gustaría poder revisar más con calma tus estudios. ¿Tienes algún problema? Me dice, si te los entrego otro día. Dice: normalmente entregamos los estudios el mismo día, pero pues la verdad, dice, quiero observarlos más a detalle para poder dar un informe médico un poco más a detalle. Y yo le dije: no, pues no hay problema, doctor, lo único que me gustaría es que me dé los resultados pues antes del día jueves, que es cuando tengo mi cita de nuevo con mi médico. Me dijo: muy bien. Me dijo, ya me volvió a preguntar algo que me dijo el doctor anteriormente también, que si yo había tenido familiares con
con cáncer de mama. Y pues sí, le dije sí. De hecho, mi abuela materna, ella murió de cáncer de mama. Entonces me comenta, veo conveniente, me dijo, que te hagas también una mamografía. Cuando me dijo eso, pues ya es como que tener que hacerme 2 estudios, o sea, es porque aquí ellos están viendo algo más, o sea, que se necesitaba tener la confirmación de que había alguna situación seria, ¿no?, en mi cuerpo. La verdad, les digo, yo podía haberme sentido más estresada, más preocupada, más con temor. Me sentí tranquila y pues me realicé el siguiente estudio. El estudio me lo entregaban al día siguiente. Recuerdo bien que no lo quisimos ni abrir. David lo recogió y no quise ni leerlo. Le dije yo hasta que llegue con el doctor, que él me diga qué es lo que observa. Dentro de ese tiempo pues obviamente estuvimos orando y esperando en Dios que todos los resultados pues fueran para bien. Para el jueves, que ya voy con el médico, pues él revisa los estudios y lo primero que observa, pues sí, es que la protuberancia, el bulto que yo tenía en mi seno derecho, pues estaba bastante grande. De hecho, en ese momento, nos dice, pues sí, vas a requerir cirugía, me dijo. Tu bulto tiene un diámetro de 8 centímetros, me dice, y está pegado junto a otro que mide 6 centímetros. Entonces eran 2 bultos algo pronunciados entre ambos. Me dice, tu cirugía no va a ser sencilla, es una cirugía de anestesia general. Necesitas pues anestesiólogo y pues dice ¿qué les parece? Me dice, si ustedes ven sus posibilidades y buscan pues lo que mejor les convenga. En ese momento me leyó algunos otros estudios y referente a lo del útero me dijo, por el momento nos vamos a enfocar nada más en tus estudios de mama, porque eso es lo más vital ahorita de poder tratar. Ya pues ya vemos posteriormente qué es lo que se puede hacer, ¿no?, en cuanto a lo de tu útero. Lo único que yo ahí le pregunté y le dije, doctor, pero quiero saber por qué usted me decía en cuestión de que si yo quería tener más hijos o no, ¿a qué se refería con eso? Ya con más calma me atreví a hacerle la pregunta que no le hice anteriormente, ¿no? Y él me dice, lo que pasa, me dice, es que en cuestión del útero, si tú deseas tener más familia, es importante no hacer ninguna cirugía, no remover, si es que hay algún mioma, me dijo, porque podemos lastimar y entonces podemos provocar que pues tú te batalles para poder tener otro embarazo. De momento dice, pues no te preocupes por eso, yo he asistido a muchos embarazos. Entonces, hermanos, me dice, yo he asistido a muchos embarazos con problemas en el útero y pues no te preocupes, me dijo, no hay ningún problema, por el momento hay que enfocarnos en la otra situación que tienes en tu seno. Entonces nos comentaba que buscáramos nosotros nuestras opciones y que no nos preocupáramos, que podíamos hacerlo pues con calma, ¿no? Hasta encontrar lo que mejor me conviniera para en cuestión de la operación. Entonces salimos de ahí yo un poco más tranquila por la cuestión de que él me dijo que no me preocupara por lo del útero, que no era nada que del otro mundo, y ella estaba pensando lo peor, ¿no? Como siempre uno humanamente pues se adelanta las cosas. La verdad, eso es algo que dentro de este proceso yo he aprendido mucho, que uno tiene que empezar ahora sí que a dejar las cosas que tomen su curso y pues ponerlas principalmente en las manos de Dios.
Eh, Fue pasando el tiempo en cuanto después de esa cita con el médico, y pues David buscó las opciones, ¿no? Él por parte de su trabajo tenía toda la intención de que yo me atendiera por medio de su seguro de gastos médicos mayores. Pasaron ciertas situaciones ahí y por una u otra manera pues no se pudo, no se dio. Entonces buscamos también por parte del Seguro Social, por parte del Hospital General, buscando pues de la manera que fuera un poco más económico y pues también más próximo, más rápido, porque pues la verdad sí, entre más pasaban los días yo sentía más las molestias, y como les digo, ya no era nada más dolores, dolencias, sino era la protuberancia que cada vez se hacía más visible, más presente, y me causaba pues muchas veces me provocaba dolores de cabeza intensos y mucho cansancio. O sea, era un poco incómodo estar pues llevando mi día a día y estar manteniéndome con fuerzas, porque la verdad sí era muy incómodo. Entonces pasó el tiempo y recuerdo bien que traté de poner la cita en el seguro, y pues tenían las citas súper aplazadas, y me puse la cita por llamada, me la pusieron hasta el 2 de marzo. A mí se me hacía, estábamos hablando que todavía estábamos a principios de febrero, y yo decía hasta el 2 de marzo todavía falta bastante, ¿no? Entonces en ese transcurrir de los días, yo la verdad ya me sentía un poco angustiada, porque las molestias eran cada día más intensas, y yo le decía a David, no sé si yo pueda soportar esto hasta el 2 de marzo, y todavía pensar que la cita del 2 de marzo en el seguro sería primero con el médico familiar, y después que me canalizaran con el especialista, y después de eso pues hacerme los análisis preoperatorios para poderme mandar a cirugía, ¿no? Entonces se me hacía eso una letanía, y yo la verdad ya me empezaba un poquito a desesperar por mis molestias, por lo que yo estaba sintiendo. Entonces no se me olvida que justamente un domingo vuelven a hacer oración por mí, y recuerdo bien que yo ya me sentía así súper desesperada, pero trataba de mantenerme en calma, y acudí ese día de domingo, igual como el domingo anterior que les comentaba, muy gustosa, porque pasaba algo curioso, hermanos. Cada que yo llegaba a los cultos, era como si las molestias, el dolor se me quitara, y yo podía ahí sentir una libertad, una tranquilidad, y se me iban todos los dolores, ¿no? Todas las dolencias. Entonces ese domingo recuerdo que muy gozosa yo estuve en el culto, y el pastor vuelve a hacer un llamado para orar por sanidad. No sé si lo recuerden, fue cuando el pastor puso sillas en el altar, si alguno tiene memoria de eso. Y recuerdo bien que me dice, empezó a hacer llamado, y dijo que cada quien, el que tuviera necesidad, pasara por su milagro. Me comentaba el hermano Saúl, estábamos cantando, y me dice, Claudia, ¿vas a pasar? Y le dije yo, no, ahorita estoy para dar, no estoy para... Yo creo que Dios tiene el tiempo, ¿no? Y seguí ministrando la alabanza con mucho gozo. Ya cuando el pastor termina de hacer oración por los demás, entonces me llama a mí y me dice, Claudia, es tu momento, me dijo, pasa por tu milagro. Y pasé muy contenta a que se hiciera oración por mí. Y en cuanto estaban intercediendo por mí, hermanos, fue bien curioso por cómo Dios movía mi oración, porque muchas de las veces uno tiende a orar, pero pues a veces son palabras de uno mismo. En ese momento yo sentí
que ni siquiera eran mis palabras. Dios estaba poniendo en mí el sentir de cómo pedir. Y recuerdo bien que mis palabras fue en ese momento: Señor, yo sé y creo firmemente en que tú tienes el poder para poder desaparecer esto, porque así lo has hecho. Tú eres un Dios de milagros, y yo no dudo ni tantito que si tú lo deseas, si es tu voluntad, tú puedes arrancarlo y en este mismo instante yo ya no tener esto que me está molestando. Pero le dije: Señor, si es de ti, hazlo así. Si no, únicamente, Señor, dame señal de que tú me vas a poner en las manos adecuadas, de que tú me vas a llevar y me vas a conducir a justamente a donde yo voy a hacerme, a donde yo voy a tratarme esto, y que seas tú quien haga todas las cosas. Recuerdo y tengo bien presente esa palabra porque me dijo: yo le sentí decirle: dame señal. O sea, es una palabra que normalmente uno no utiliza, al menos yo no. Y lo probé en eso, hermanos, porque terminaron la oración y pues sí, o sea, me sentí súper descansada. Siempre que se hacía oración por mí, esas molestias desaparecían en esos instantes y me sentía en paz, en tranquilidad. Ese fue el domingo. Para el lunes, hermanos, fue algo bien curioso porque pues normalmente yo por los cambios que ya estaba teniendo en mi cuerpo, la verdad a veces ya no me checaba, ya era para mí mirarme, era como que un poco traumático y prefería evitarlo. Entonces recuerdo muy bien que ese lunes por algo, no sé, me dio por observarme, por revisarme. Y lo primero que veo, hermanos, en ese momento fue justamente una mancha roja en mi pecho que era como del tamaño de un puño. Cuando yo me miré, pues me asusté porque normalmente pues había habido cambios en mi cuerpo en cuestión de la protuberancia del bulto, que yo lo miraba que iba creciendo, pero físicamente en la piel yo no tenía ninguna marca ni nada. Entonces cuando yo veo eso, pues fue una alarma y lo primero que hice fue llamarle a mi esposo y decirle: David, me apareció esto. Y él me dijo de momento: márcale al doctor, dile que desde que fuimos con él no has tenido ningún seguimiento con ningún otro doctor, y que nos diga si es conveniente que sigamos esperando con calma, o ya con esto que está pasando es importante mejor darle prisa. Entonces ahora sí que le tomo la palabra y le hablo al médico y le expliqué toda la situación, ¿no? Los cambios que yo había estado sintiendo desde la cita anterior que tuve con él a la fecha, y le comentaba: doctor, usted la última vez nos dijo que pues que me la llevara con calma. Le dije: normal, la verdad, le digo, no he tenido ningún seguimiento y yo he sentido pues muchas molestias. La verdad ya es tan complicado que yo ya no puedo hacer mis actividades con la libertad que yo normalmente lo hacía. Ya me está costando muchas cosas, ¿no? Entonces me dijo: ok, me dijo, quiere decir que entonces esto está creciendo. Le digo: y lo que me toma alarma, le digo, es que me aparece esta mancha, le digo, roja, que me provoca como un cierto ardor, una comezón, y pues me tiene un poco preocupada. Y me dijo: mira, Claudia, me dice, si me estás preguntando qué es conveniente, me dice, yo te recomiendo que le demos prisa a que te operen, me dijo, porque esto puede ser señal de que tienes una infección, y pues si te dejas así, me dice, para el momento de tu cirugía puede provocar una hemorragia grave o un hematoma, y pues tu operación puede ser complicada, me dijo. Entonces le dije: ok, doctor, le digo, entonces si es por cuestión de lo económico, no me importa. Ahora sí que le quiero dar a mi salud prioridad, y dígame qué es lo que necesito, cómo le podemos hacer para que usted me opere, para que usted haga mi cirugía.
Y ella me dijo, ok, me dice, ¿no te has mandado a hacer exámenes preoperatorios? Le dije, nada, doctor, no tengo ningún avance de nada. Me dijo, ok, necesito verte, me dijo. Entonces ese lunes para la tarde yo hablo con mi esposo y programé cita con el doctor. Él me revisa y me dice, la verdad fue su expresión así de sorpresa, por más que quiso ser profesional. Sí, su expresión fue de que así no estabas tú. O sea, realmente él miró mucho el cambio de la cita pasada a esta. Entonces me dijo, tiene que operarse. Le dijo a mi esposo, tenemos que operarla. Y lo que se me hizo bien curioso fue que el momento, o sea, yo había estado esperando tanto tiempo para una respuesta en cuanto a mi cirugía, y el doctor me dice, ¿qué te parece si te opero miércoles o jueves de esa misma semana? A mí de repente ya se me hizo como que, ¿es en serio que ya? O sea, ya me van a operar, o sea, es tan rápido que sí. Y todavía me dice, tengo que mandarte a hacer los exámenes preoperatorios. Me dice, te los haces mañana martes temprano y para el martes en la tarde me los traes y ya vemos cómo sales de todo. Yo estaba un poquito preocupada porque tenía pendiente de no salir bien en los exámenes y que no, eso evitara que yo no me pudiera operar al momento. Gracias a Dios nos pusimos en oración y todo salió muy bien. Para el martes que él me revisa los estudios, me dice, estás muy bien de todo, me dice. Y pues efectivamente me dice, si quieres, me dice, pues, él me decía que el miércoles quería la operación. Yo hasta, ahora sí que Dios es tan bueno que a veces hasta le cumple a uno los antojos, porque yo le dije a David, yo no quiero que sea el miércoles, le dije, yo me gustaría un jueves, porque yo quiero tener ese día para que se haga oración por mí. Y bien chistoso porque el día que él me dice de que me va a operar, me dice, ¿qué crees? Me dice, no pude apartar en la clínica el día miércoles, sino hasta el jueves. Y esos pequeños detalles yo los tomo como que Dios estaba ahí hasta cumpliéndome esas pequeñas, teniendo esos detalles conmigo. Y todavía recuerdo algo bien chistoso que se nos hizo, que me decía, te voy a levantar el reporte para que tú lo presentes en la clínica. Y le dice mi esposo, doctor, ella tiene que tomar alguna medida antes de la operación. Le dice, oh sí, qué bueno que mencionas eso. Dice, ella tiene que tener un ayuno total, un ayuno como el de... Y se quedó un poquito así, como hizo pausa, no terminó de decirlo y concluye David diciéndole, como el de Jesús, doctor. Y le dijo, sí, como eso iba a decir, como el de Jesús. Entonces, ese pequeño, a lo mejor algo insignificante que puede parecerles, a mí se me hizo como que Dios estaba haciendo presente y Él estaba moviéndose ahí desde ese momento en el proceso, en mi vida. Él estaba haciendo presente en esos detalles. Y después de eso me dice, Claudia, me dice, no te preocupes, me dice, tú confía en Dios. Cuando me dijo eso, me sentí tan tranquila de que el doctor estuviera teniendo el atrevimiento de decirme a mí, Claudia, confía en Dios. Era señal de que Dios estaba moviendo las cosas y que todo iba a salir para bien. Después de eso le comento al doctor, qué curioso, le digo que en tanto tiempo, desde un principio, yo estuve insistiendo en ir con otros médicos para que me checaran. Estuvimos buscando por todos los medios para hacerme la cirugía, y de una u otra manera, doctor, le comentaba, aquí estoy otra vez con usted. Y todavía me toma el hombro y me dice, es que nuestros pensamientos no son los de Dios. Desde ese momento dije, Señor, gracias porque tú estás aquí y te sigues haciendo presente en mi vida. Y yo tengo la certeza de que todo va a salir bien, que tú estás moviendo todas las cosas. Entonces, pues me preparé para el jueves, que ya era mi cirugía, hermanos. La verdad, sentía un descanso,
porque yo sabía que ya Dios estaba respondiendo y por fin mi petición había sido escuchada y yo iba a ser libre de esto que estaba pues agobiando mi vida, ¿no? En ese momento. Entonces el jueves muy temprano ya me alisté, recuerdo, llegamos y ya el hermano Carlos, el pastor, y la hermana Rodi ya estaban ahí en la clínica esperando a que llegáramos. Rápido me pasaron al cuarto donde yo iba a estar, después de eso pues ya para pasarme la cirugía, y el pastor y la hermana Rode estuvieron haciendo oración por mí desde el inicio. Yo les agradezco muchísimo porque en todo momento ellos estuvieron intercediendo por mí. Y también ustedes, hermano, porque las oraciones, no cabe duda que a veces nosotros pensamos en la iglesia que las oraciones se quedan ahí. Y no, hermanos, las oraciones trascienden, llegan hasta los pies del Señor y Él escucha el clamor del pueblo y responde. Se hizo la oración ahí en el cuarto por mí y recuerdo bien que yo me sentía bien tranquila porque ya sentía esa respuesta de parte de Dios de que me iban a hacer la operación. No tenía miedo. Estaba confiada en que Dios iba a hacer todas las cosas y que todo iba a resultar para bien. Todavía pues siempre uno cuando va a ingresar a una cirugía le da un poco de temor decir, saber que vas a salir bien y que te vas a recuperar pronto y que los resultados de lo que te vayan a extraer pues salgan benignos. La verdad yo trataba de no enfocarme en eso. Yo lo único que quería era que ya rápido pues sucediera eso y descansar de las molestias que yo tenía en mi seno. En eso recuerdo que entra el anestesiólogo y ya empieza a revisarme. Él notó que tenía un poco acelerado el pulso y decidió ponerme un medicamento para bajar mis pulsaciones. Y en eso empezaron a prepararme, a vendarme los pies para ingresarme a quirófano. En eso llega el doctor, mi médico, mi ginecólogo, y vuelve a revisarme. Y para eso él ya me había comentado que al momento de la cirugía él iba a traer a un médico de su confianza para que junto con él hicieran mi operación. Yo la verdad me siento bien contenta por eso, porque hasta ahí yo veo la mano de Dios, porque Él puso al doctor y permitió que hubiera un médico especialista que asistiera a mi cirugía. Entonces Él me empieza a revisar y pues sí, o sea, sus expresiones eran bien así como que esto va a estar complicado. Y el otro médico cirujano al verme voltea y le dice a mi esposo, muy probablemente, señor David, le dijo, vamos a tener que extraerle el seno a su esposa. Cuando dijo eso, hermano, yo no sentí ninguna angustia. Yo creo que Dios había tratado tanto conmigo que yo estaba completamente en sus manos y predispuesta a que él tomara en mí hacer su voluntad. Eso sí, pues David sí le tomó así como que con más sorpresa y la verdad sí, él se angustió un poco más que yo, porque no esperábamos que en ese momento ya para entrar al quirófano me dijeran eso. Él dijo, Señor, todavía le dijo, no importa si vemos necesario extraerle su seno, no se preocupe, le dijo, ya hay cirugías estéticas, hay prótesis y la vida es primero, le dijo. Pues David como no lo tomó como algo, así que como luego dicen normalmente, como un balde de agua fría, y se quedó como en shock.
recuerdo que el hermano Carlos estaba ahí y David me comenta que le dijo el pastor, no te preocupes, David, le dijo, porque yo estoy seguro que no va a pasar lo que dicen. Cuando Dios a mí me da paz, le dijo el pastor, hermano Carlos, y yo estoy sintiendo esa paz, no va a ser así, le dijo, pero ellos tienen que manejarse así para, si es necesario, tú ya estés avisado. Entonces hubo tranquilidad en él por esa cuestión. Yo la verdad, yo para ese momento, no sé si era por el medicamento, pero yo ya me sentía bien relajada, bien en paz, pero seguía orando. Dentro que estaba en el cuarto, yo en mi interior, yo seguía intercediendo, orando, poniéndome en las manos de Dios. Y ahí pasó algo bien curioso porque se salieron los doctores y en eso que el doctor, mi doctor, el ginecólogo, se acerca, le dice al pastor, lo agarra de las manos y le dice, usted es el pastor, le dijo, y le dijo, haga oración por nuestras manos, dijo, y ore por ella. Yo eso lo alcancé todavía, porque estaba como que media sedada, lo alcancé a escuchar y me dio mucha tranquilidad porque dije, es de Dios que el doctor mismo está decidiendo poner mi vida y sus manos en las manos de él. Para eso entra un tío de David que es pastor en otra iglesia, muy, pues es esposo de una tía de mi esposo, entonces ellos son muy cercanos a nosotros y llega y